Puerto Rico, 7 de enero de 2026. Hoy vamos a meternos de lleno en una actualización de ley que redefine lo que significa servir en las Fuerzas Armadas. Así es. Analizaremos cómo se expande el campo de batalla para incluir no solo teatros de guerra lejanos, sino también desastres naturales y crisis de salud aquí mismo en casa. Exacto. Veremos la inclusión de la nueva Fuerza Espacial y lo que revela sobre la seguridad en el siglo XXI. Un punto clave. Y quizás lo más sorprendente, vamos a descubrir quiénes, además de los soldados, son considerados parte de los servicios uniformados de la nación. Que es mucho más amplio de lo que la gente cree. Ok, para entender bien esto, empezamos por el principio. El documento que tenemos es una enmienda a la Ley del Profesional Combatiente. Correcto. Y el problema que busca resolver parece muy específico. Cuando un profesional, digamos un ingeniero o una médica, es activado como militar, su vida civil se congela. Se pone en pausa, sí. Pero las deudas, las cuotas de su colegio profesional, los requisitos de educación continua, esas cosas no se detienen, ¿no? Exacto. Y esa es la esencia. Lo que es fascinante aquí es el reconocimiento legal de una doble vida que miles de personas llevan. Claro. Eres contadora de lunes a viernes, pero un fin de semana al mes eres sargento en la Guardia Nacional. Tal cual. La ley original ya buscaba proteger a esa persona para que su carrera no se viera penalizada por servir al país, pero esta actualización reconoce que el servicio ha cambiado drásticamente. A eso quería llegar. El llamado a la acción ya no es solo para ir a una guerra en otro continente. Para nada. Y ahí es donde creo que está el verdadero núcleo de esta discusión. La ley de 2010 se escribió con una idea del servicio militar en mente, muy influenciada, supongo, por las guerras en Irak y Afganistán. Totalmente. Pero esta actualización parece estar respondiendo a una década de crisis completamente diferentes. Sí, estamos viendo la codificación de una realidad que ya vivimos. Exacto. El texto abandona esa idea de que la activación militar es sinónimo de esfuerzos de guerra en el extranjero. Y ahora habla explícitamente de misiones humanitarias y de estabilización dentro del propio territorio. Y para que no quede ninguna duda, da ejemplos muy concretos y recientes. Sí, los ejemplos son increíblemente locales y reconocibles. Menciona directamente a la Guardia Nacional de Puerto Rico durante los terremotos de enero de 2020. Fíjate en las cifras. Casi 250,000 de galones de agua distribuidos. A ver, eso no es una operación militar tradicional. Para nada. Es una operación masiva de socorro en casos de desastre. Y luego está la pandemia de COVID-19. Cierto. La ley menciona el despliegue en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el apoyo logístico para pruebas y vacunas. En esos escenarios el enemigo no era un ejército extranjero. No, era un virus. O las consecuencias de un sismo. Y lo que la ley está diciendo es que el sacrificio y la interrupción de la vida profesional son exactamente los mismos sin importar la naturaleza de la misión. El uniforme se activa y la vida civil se detiene. Punto. Entonces, esta ley está actualizando, digamos, el software legal para que coincida con el hardware de la realidad. Precisamente. Ya no se trata solo de defensa, sino de resiliencia nacional. Y no se limita a eventos locales. No, para nada. El texto también menciona operaciones federales que ocurrieron en suelo estadounidense. Como Allies Welcome. Exacto, que dio apoyo a refugiados afganos. O la operación Faithful Patriot en la frontera sur. Lo que esto nos dice es que el concepto de operaciones se ha vuelto increíblemente fluido. Muy fluido. Puede ser una misión humanitaria, una de seguridad fronteriza o una de salud pública. Y esto los lleva a una pregunta fundamental. Sí, que es, si las Fuerzas Armadas se utilizan cada vez más para estas misiones domésticas, ¿dónde queda la línea que las separa de las agencias civiles de emergencia? Una línea que parece cada vez más borrosa. Muy borrosa. La ley no responde esa pregunta, pero solidifica la idea de que esa línea, como mínimo, ya no es tan clara. Exacto. Y si el campo de batalla ya no es solo un lugar físico en la tierra, sino que puede ser una crisis de salud o un desastre, la ley también reconoce que se ha expandido en otra dirección, hacia arriba. Agregar un nombre a una lista. Es un reconocimiento formal, ¿no? Es el reconocimiento formal de que el dominio del conflicto y la seguridad nacional ahora se extiende más allá de la atmósfera. La Fuerza Espacial se creó en 2019. Y la legislación local, como esta de Puerto Rico, tiene que ponerse al día. Claro. De lo contrario, se crea una situación absurda en la que un profesional que sirve en el ejército está protegido, pero uno que sirve en la Fuerza Espacial no lo está. Me pregunto qué significa eso en la práctica. Proteger la carrera de un profesional cuyo campo de batalla son las órbitas de los satélites.
Suena a ciencia ficción, pero es la realidad de hoy. Es que dependemos de esos satélites para todo. Para el GPS de nuestros teléfonos, para las transacciones bancarias, las comunicaciones. Ahí está la clave. La ley está reconociendo que un ciberataque a un satélite o la interferencia de una señal GPS es un acto de agresión tan real como uno en tierra, mar o aire. ¿Y las personas que se dedican a prevenir y responder a esos actos? Muchos de los cuales son reservistas con carreras civiles altamente técnicas, necesitan la misma protección. O sea, la inclusión de la Fuerza Espacial no es solo para no dejar a nadie fuera. No, es una declaración de que el concepto de territorio a defender ahora es tridimensional y se extiende cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. El servicio en esta nueva rama es igual de válido. Y esta idea de que el campo de batalla se expande nos lleva a otra pregunta que la ley aborda, y que para mí fue el punto más revelador de todo el texto. A ver. ¿Quién es exactamente un combatiente o un miembro del servicio? Porque la respuesta que da esta ley es mucho, mucho más amplia de lo que la mayoría de la gente imagina. Absolutamente. Aquí es donde la ley realmente deconstruye la imagen popular de lo que es un militar. Todos pensamos en las 6 ramas armadas. Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines, la recién discutida Fuerza Espacial y la Guardia Costera. Pero la ley va más allá. Mucho más allá. Cuando leí la parte sobre los otros servicios uniformados que no son armados, tuve que releerla. Menciona explícitamente al Cuerpo de la Administración Nacional de Oceanografía y Atmósfera, o sea, la NOAA. Y al Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública, el PHS. Espera un momento. Estamos hablando de científicos que estudian huracanes y de médicos de salud pública. ¿Cómo encajan ellos en esta estructura? Esa es la reacción que casi todo el mundo tiene. Y es la distinción crucial entre servicios armados y servicios uniformados. Ok. Estados Unidos tiene 8 servicios uniformados, en total. 6 de ellos portan armas. Pero los otros 2, los cuerpos de la NOAA y el PHS, son servicios científicos y de salud. Entiendo. Tienen una estructura de rangos, con oficiales comisionados, almirantes y capitanes. Pero su misión principal es civil. Entonces, ¿por qué están en una ley que protege a combatientes? ¿Cuál es la conexión? La conexión es una cláusula fundamental. En tiempos de guerra o emergencia nacional, el presidente puede militarizar estos cuerpos e integrarlos directamente en las Fuerzas Armadas. Ah, claro. Un oficial de la NOAA, que normalmente está en un barco de investigación, podría ser llamado para usar sus conocimientos en operaciones navales. Y un médico del PHS podría ser desplegado en una zona de conflicto. Justo. La ley se anticipa ese escenario y dice, si eso sucede, ese científico o ese médico, que también es un profesional colegiado, merece la misma protección para su carrera civil que un soldado de infantería. Eso cambia por completo la imagen. No se trata de que sean militares todo el tiempo, No para nada. sino de que pueden llegar a serlo en una crisis extrema. Exactamente. Y la ley va incluso un paso más allá. Aún más. Sí. Extiende la protección a empleados civiles de otras agencias cuando son activados en respuesta a desastres, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército o el Sistema Médico Nacional contra Desastres. Lo que estamos viendo es el esqueleto de una estructura de respuesta nacional increíblemente interconectada. Donde científicos, médicos e ingenieros civiles son vistos como parte del mismo esfuerzo de movilización que un soldado o un marine. Es una visión holística de la seguridad, donde el conocimiento experto es un activo estratégico. Tan importante como la fuerza militar. Fascinante. Pero hay otra definición en el texto que me llamó la atención por razones muy diferentes. Una que se siente mucho más tensa. Ya sé a cuál te refieres. Se trata de la definición de misiones de mantenimiento de paz y estabilización. Sí, esa es una sección con mucho peso. La primera parte es lo que uno esperaría. Misiones en el extranjero, cascos azules, cumplimiento de acuerdos internacionales, lo clásico. El concepto clásico de mantenimiento de la paz, sí. Pero la segunda parte es la que impacta. La ley añade que el término también incluirá misiones domésticas destinadas a mantener o restablecer el orden público y la estabilidad civil. Y luego es aún más específica. Sí. Este es sin duda uno de los puntos más significativos del texto. Dice explícitamente que estas protecciones se aplicarán al personal activado en respuesta a disturbios civiles a gran escala, insurrección o una declaración de ley marcial por parte de la autoridad competente. Es un lenguaje muy fuerte y muy deliberado.
extremadamente fuerte. No estamos acostumbradas a ver términos como insurrección o ley marcial en una ley que trata sobre la protección de cuotas profesionales. Se siente como un cambio de escala radical. Totalmente. ¿Qué nos dice que el legislador sintiera la necesidad de incluir esto de forma tan explícita? Lo que nos dice es que se está legislando para cubrir todas las contingencias posibles, por delicadas que sean. Entiendo. Y es importante subrayar que el texto no está abogando por estas medidas, ni emitiendo un juicio sobre ellas. Simplemente está estableciendo un marco legal de protección. O sea, el razonamiento es... El razonamiento es: si el Estado determina que una crisis interna es tan grave que requiere la movilización de estas fuerzas para restaurar el orden, el profesional que es llamado a cumplir esa misión, ya sea un abogado, un arquitecto o un dentista, debe tener su carrera civil protegida. La ley no debate si la misión es apropiada o no. Solo se asegura de que, si ocurre, la protección esté en vigor. Entiendo. Es una cuestión de paridad. La protección no depende de la naturaleza de la misión, sino del hecho de la activación. Exacto. Pero al mismo tiempo, al ponerlo por escrito, se normaliza la idea de que estas fuerzas pueden ser utilizadas para funciones de orden público interno. Un papel tradicionalmente reservado a la policía. Sí. Y ese es el debate subyacente que un texto como este inevitablemente provoca. Refleja una preparación legal para escenarios de crisis internas graves. Es un reconocimiento en el código legal de una contingencia. Una que muchos prefieren no contemplar. La ley se asegura de que la maquinaria legal esté lista para una eventualidad donde la línea entre la autoridad militar y la civil se vuelve, una vez más, extremadamente difusa. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama que emerge es complejo. Empezamos con algo tan mundano como las cuotas de un colegio profesional. Y terminamos hablando de pandemias, de la militarización del espacio y de posibles escenarios de ley marcial. Esta enmienda es un microcosmos de cambios mucho más grandes. Sin duda. Muestra un cambio fundamental en la concepción del servicio y la seguridad. El servicio ya no es solo en el extranjero, es en casa. El territorio a defender ya no es solo terrestre, es espacial y cibernético. Y el servidor ya no es solo el soldado, puede ser la científica, el médico o el ingeniero. Se están borrando las líneas tradicionales que definían el rol militar. Reconoce que las mayores amenazas del siglo XXI podrían no ser ejércitos enemigos, sino un clima cada vez más volátil, virus emergentes. O incluso la fragilidad del propio tejido social. Y la respuesta a esas amenazas requiere un conjunto de habilidades mucho más amplio que el tradicionalmente militar. Exacto. Esto nos deja con una reflexión final, que creo que está implícita en todo el texto. A ver. La ley se titula Ley del Profesional Combatiente. A medida que las crisis que enfrentamos evolucionan, y el combate puede significar luchar contra un virus en un centro de convenciones, reconstruir una comunidad tras un terremoto, proteger un satélite en órbita, o en el escenario más extremo, estabilizar el orden civil en una ciudad. ¿Cómo cambia todo esto nuestra percepción social de lo que significa ser un combatiente? Y del papel que estas fuerzas uniformadas juegan en la vida cotidiana de un país.